Dios le bendiga, le habla Kendry López, somos Excelencia Cristiana Televisión y para mí es un grato placer compartir con cada uno de ustedes. Traemos un tema muy importante que sé que será de gran bendición para tu vida. Antes de iniciar te invito a que te suscribas a nuestro canal, toque la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Así que vamos a iniciar con nuestra hermana Teresa Polanco, la cual tiene una palabra con nosotros. Dios te bendiga, Kendry. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí. Vamos a continuar hablando del misterio de los sueños, porque la gente siempre quiere saber qué quiere decir este sueño. ¿Por qué a mí no me pasa? Porque yo veo que Dios le habla a otro y a mí no me habla. Amén. Entonces queremos llevar a las personas como a la idea de que Dios puede dirigir tu ministerio a través de los sueños, de que Dios puede dirigir tu asignación a través de los sueños. Amén. Y muchas veces nos encontramos en diferentes dificultades y situaciones en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en el propósito de Dios con nosotros, y sabemos que tenemos que ser procesados, tenemos que ser probados, tenemos que ser limpiados, restaurados, renovados para Dios poder entregar en nuestras manos, confiar en nuestras manos sus dones, sus talentos, ¿verdad? Los cuales vamos a usar para llegar al lugar donde Dios quiere llevarnos. Amén. Para ocupar las posiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene múltiples formas de manifestarse. Él es soberano, Él es absoluto. Por eso no podemos encajonar a Dios. Y yo no puedo decir que de la manera que Dios te habla a ti no es verdad. Y tampoco tú puedes decir que de la manera que Dios me habla a mí es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque Dios se revela a la persona conforme a lo que la persona tiene. Muchas veces Dios me ha hablado a mí a través de un pajarito. Yo he estado en una situación, por ejemplo, de dificultad, que yo no he sabido qué hacer, que no sé qué tomar, qué decisión tomar, o que no sé a dónde ir. Y esa mañana entra un pajarito a mi casa y comienza desde la sala y no encontraba por dónde salir. Él entró muy bien, pero no encontraba para dónde salir. Y así me habló Dios. Wow. O sea, yo recibí refrigerio porque yo entendí que Él me estaba diciendo, yo sé que tú estás así. Yo sé que te encuentras así. Y yo entendí que eso había sido un ejemplo de que Él sabía cómo yo me sentía, cómo yo me encontraba. Y eso fue una luz. Wow. Eso fue una revelación. O sea, Dios tiene múltiples formas de revelársenos, de hablarnos. Muchas veces pensamos que Dios solamente se puede manifestar a través de una audición, una manera auditiva. Pero hay tantas y tantas formas en las que Dios se va a revelar y que Él va a usar conforme al proceso que estamos pasando, conforme al entorno donde nos encontramos, conforme a la situación. Dios es multiforme y lo más es que Él es soberano, que Él es absoluto, omnipresente, omnisapiente y todopoderoso. Amén. Entonces, ¿puede Dios revelársenos en sueño? ¿Puede Dios hablarnos? ¿Puede Dios direccionarnos? ¿Puede Dios asignarnos en sueño? Pues claro que sí. Por eso quisimos traer este sueño a colación. Y hay muchísimos ejemplos donde Dios a través de los sueños se les reveló a un profeta o se les reveló a un siervo, una sierva, para decirle lo que tenía que hacer, para decirle a dónde tenía que ir, o dónde no tenía que ir, o cuándo tenía que ir. Gloria al Señor. Y para esto vamos a tomar un verso en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 9 y 10. La palabra se lee para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, amén. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti. Amén. Aleluya. Entonces Pablo estaba en un momento de caos, en un momento de angustia, en un momento de prisión. Estaba encarcelado por causa de predicar a la palabra. Se le mandó a predicar la palabra, se le mandó a hablar de la resurrección de Cristo. Sin embargo, esto le traía problemas donde quiera que predicaba. Esto le traía cárcel, le traía golpes, le traía un sinnúmero de situaciones que nos quedan como ejemplo a nosotros que hemos sido llamados a predicar la palabra, a ministrar salvación, a levantar al caído, a fortalecer al débil. Y muchas veces no sabemos qué hacer o no sabemos cómo iniciar.
o tenemos el don y no lo sabemos usar. Y Dios, conociendo la intención, el deseo, conociendo el llamado, el propósito, lo que depositó en nosotros, siempre nos va a dar la estrategia, la salida de que nosotros podamos movernos, podamos crecer, podamos avanzar. Fíjate, cuando los discípulos comienzan a predicar, comienzan a manifestar señales, prodigios, se levantan cojos en la puerta de la Hermosa, algunos que fueron encarcelados, los tuvieron que libertar, gloria al Señor, pero la persecución continuaba. Ellos se sentían perseguidos, pero esta persecución vino con propósito, porque ellos tenían que dispersarse, ellos tenían que llevar la palabra a muchos lugares, a muchas ciudades, y parece que se habían acomodado en el entorno en Jerusalén. Sin embargo, la persecución viene ¿para qué? Para que el evangelio se expanda. Y muchas veces nosotros tenemos que movernos, vamos a decir, consciente o inconscientemente, o no tenemos planeado que me voy a mudar, o no tenía planeado que esto me vaya a pasar, y de repente te tienes que mudar a otro lugar, o tienes que ir a otra ciudad, y es parte del propósito, es parte de la asignación, es parte de lo que Dios ha establecido para tu vida, porque Dios nos muestra el propósito, pero no lo que vamos a atravesar para alcanzarlo, amén. Y este hombre, estando preso, dice que habían 40 hombres que se habían conjurado en maldición para matar a Saulo, para quitarlo del camino. Fíjate que muchos de estos hombres conocían a Pablo antes de que fuera Saulo, conocían a Saulo antes de que fuera Pablo, al revés, y sin embargo ellos querían matarlo. En otra ocasión ellos mismos le daban las cartas, le daban los permisos para que persiguiera a los cristianos. Pero ahora Pablo se encuentra del otro lado. Y es que muchas veces cuando salimos de la potestad de Satanás, cuando salimos del entorno donde nos movíamos, los mismos que compartían con nosotros, que comían, que caminaban con nosotros, son los que se van a levantar en contra, porque ya no somos parte de ellos, porque hemos sido sacados para un llamado, un propósito y una asignación. Entonces estas personas que le habían dado permiso, autoridad a Pablo, ahora lo estaban persiguiendo para matarlo por causa de que él estaba predicando al Cristo que había resucitado. A ellos no les convenían y por eso dijeron, este hombre tiene que ser muerto. Pero mientras 40 planeaban la muerte, planeaban quitarlo del medio, planeaban aniquilarlo, gloria al Señor. Dijeron, no vamos a comer, no vamos a beber hasta que le matemos. O sea, muchas veces usted y yo también nos encontramos en este tipo de encrucijada, en este tipo donde la vida se nos vuelve un caos, donde todo se nos vuelve un desastre. Y nosotros mismos decimos, pero yo lo que estoy es predicando al Señor. Claro. Yo lo que estoy es cumpliendo con mi asignación. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Yo estoy caminando en la dirección que Dios me está diciendo que camine. ¿Por qué se me ha revuelto todo? ¿Por qué se me ha levantado este caos? ¿Por qué es tan difícil? Y estas presiones vienen muchas veces para que nosotros desestimemos, para que nosotros nos rindamos y no sigamos haciendo lo que estamos haciendo para el Señor. Muchas veces Satanás golpea la finanza o golpea los sentimientos, golpea la familia, golpea el empleo, golpea la empresa y somos golpeados de tantas y tantas maneras que nosotros decimos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Claro. No es porque estés haciendo algo mal, es que lo estás haciendo bien. Es que estás caminando en la dirección correcta, pero acuérdate que caminar en la dirección correcta conforme al diseño y designio de Dios es caminar contra la corriente conforme al diseño del hombre. Y entonces este hombre está preso, ni siquiera sabe la trama que hay contra él. ¿Y cuántas veces, Kendry, hemos tratado de levantarnos y hemos dicho, no, ya ahora, esta es la última vez, ahora ya yo me levanto, nada me impedirá alcanzar el propósito, llegar a la meta, conectarme con la gloria, pero de repente viene un golpe, de repente viene una situación, aleluya, y Pablo está en esta situación, está envuelto en esta cárcel por causa de haber predicado. Estos 40 hombres decididos a matarlo, decididos a acabar con él. Y muchas veces nosotros sentimos la presión, sentimos el acoso, sentimos la guerra, sentimos que estamos como encarcelados, como que no hayamos salida, como que no hay una solución. Y muchas veces son fuerzas oscuras
que se han reunido contra nosotros. Muchas veces son alianzas diabólicas y satánicas que están planificando nuestra destrucción, que están haciendo hechizos, embrujos, cuantas cosas, para que usted tropiece, para que usted caiga, para que usted se devuelva. Y si no tenemos el discernimiento de espíritu, para nosotros reconocer que esto es algo más allá de lo normal, que hay algo oscuro, que hay fuerzas oscuras que se están moviendo en contra de tu llamado, de tu ministerio, del propósito de Dios en tu vida, y no se ven, son cosas que no se ven, pero que afectan lo que se ve. Exacto. Son cosas que quizás no estamos viendo quién nos está atacando, o no reconocemos que tenemos ningún enemigo, pero en la oscuridad se maquina contra ti, en la oscuridad se ponen de acuerdo personas contra ti, que son servidores de Satanás, que trabajan para el mundo de las tinieblas, y que lo que tú estás haciendo está golpeando su reino, está golpeando su mundo, está golpeando lo que ellos están haciendo. Y muchas veces no es porque ni siquiera te conocen, muchas veces no es ni siquiera que saben lo que tú eres, sino que lo que tú estás haciendo está golpeando lo que ellos hacen. Lo que tú estás manifestando está produciendo caos y problemas en el mundo espiritual. Por eso ellos se levantan, se reúnen, se ponen de acuerdo. No, no lo podemos dejar pasar, no lo podemos dejar alcanzar esa meta, no lo podemos dejar llegar a ese territorio o a esa ciudad, porque el enemigo tiene miedo de que te expandas, el enemigo tiene miedo, gloria al Señor. Y fíjate que esto es exactamente lo que sucede con el rey Balac cuando contrata a Balaam, que él dice, bueno, por aquí ha pasado una gente que son fuertes, que todo lo que ellos ven a su paso se lo llevan. O sea, esta gente son peligrosas, yo no puedo permitir que esta gente vengan a mi territorio. Y él, teniendo miedo de que los de Israel pasaran por su territorio y se adueñaran de todo, contrató al brujo, contrató al adivino para que los maldijera. ¿Qué es una maldición? Cuando te lanzan una maldición, cuando alguien profiere una maldición contra ti, es como si te estuviera amarrando los pies y te estuviera amarrando la mano. O sea, es algo que te detiene, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja procrear, poner en función lo que Dios ha dicho de ti. Y toda la persona llamada, sea en el manto profético, sea en la predicación, sea cualquier asignación que implique las almas, que implique levantar al caído, que implica libertar a los cautivos, es una asignación que va a arremeter contra ti, que va a golpear de lleno, que va a zarandear todo, que se va a convertir en un caos. Y este hombre contrata a este hombre para que le maldiga al pueblo, para que no avance, para que no entre en su territorio, para que no se apodere. Entonces, tipo de Satanás, cuando no quiere que nosotros vayamos a algún lugar a rescatar esas almas que están ancladas en el alcohol, prostitución, etcétera. Entonces, tenemos que entender que esto es una guerra espiritual. Tenemos que entender que detrás de esto están las tinieblas, está la oscuridad, y por eso las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, porque estas son fortalezas que el enemigo levanta alrededor de nuestro ministerio, de nuestro llamado, del propósito de Dios con nuestra vida. Es a través de estos enfrentamientos, de estas circunstancias, de estas situaciones tan duras y tan difíciles, que somos capacitados, que somos ejercitados, que vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de autoridad en autoridad. Por eso el apóstol Pablo, que sabe lo que es proceso, que sabe lo que es ser golpeado, que sabe lo que es ser encarcelado, a pesar de que este hombre tiene que atravesar todas estas situaciones, todas estas tribulaciones, fíjate que en cada circunstancia, en cada proceso, viene una visión con Dios, viene un sueño con Dios, viene una revelación de Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque Dios no va a permitir que tú enfrentes un enemigo que sea más fuerte que tú. Por eso tú tienes que creer, cuando te estás enfrentando a las tinieblas, que el que está contigo es más poderoso que el que está contra ti, que más son los que están contigo que los que están en contra de ti. O sea, estas son las palabras de las que nos tenemos que llenar cuando nos encontramos en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, de la persecución, de la amenaza de muerte, de los que se reúnen para destruirnos, para postrarnos en una cama. Muchas veces la garganta es afectada y los adoradores no pueden adorar y tienen situaciones con la garganta, porque todas estas entramadas
están en lo oscuro, en lo secreto, en lo que no se ve. Trabajando. Pero que el mundo físico que tenemos que vivir, que tenemos que conectar cada día, entonces vemos los resultados en el mundo físico. Y esa noche que habían planeado la muerte, que habían planeado que sacaran a Pablo a medianoche para ellos poder eliminarlo, para poder matarlo, dice la palabra que esa misma noche vino palabra de Jehová a Pablo y le dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No calles, sino que sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo. O sea que ahí, en ese momento de caos, de tormenta, de peligro de muerte, de acechanzas, cuando muchos se han puesto de acuerdo para sacarte de combate, el que está sentado en su trono tiene los ojos sobre toda la tierra. El que está sentado, por eso el salmista decía: yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. No se dormirá el que me guarda, no se adormecerá el que guarda a Israel. Anda, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, anda. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, conocer la palabra, porque muchas veces en estos momentos buscamos una palabra de un profeta, o buscamos un consejo de una persona que ni siquiera es cristiana, o vamos a un lugar, gloria al Señor, equivocado, y en vez de fortalecernos nos debilitamos más. En vez de tener la idea clara de lo que tenemos que hacer, salimos confundidos de esos lugares, porque no estamos hablando con la persona correcta, tampoco estamos yendo al lugar correcto, ni estamos buscando consejo de quien debemos. Por eso la palabra del Señor es la palabra profética más certera. Amén. Todo está escrito en la palabra. Por eso vemos en estos tiempos, hermano Kendry, cómo la iglesia está tan confundida, cómo la iglesia viene cayendo en el error, cómo se han levantado espíritus que incluso hay espíritus que imitan al Espíritu Santo. Sí, claro. Hay espíritus que se disfrazan del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y hay un caos en estos tiempos donde deberíamos estar experimentando esa gloria postrera prometida, esa gloria postrera para los últimos tiempos, aleluya, donde aún los niños iban a profetizar, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían. Entonces la iglesia está buscando la dirección incorrecta, el consejo incorrecto. Estamos yendo detrás del hombre, no estamos yendo detrás de Dios. Estamos buscando consejo de hombre, no consejo de Dios. Estamos detrás de palabra de hombre, no de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no te va a hacer tropezar ni caer. El salmista dijo que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que sacudirse, la iglesia tiene que reconocer que por encima de Dios no hay nada ni nadie, que nada sucede sin que Dios lo permite, y que lo que Dios está permitiendo es para que tú aprendas a ejercitar ese don, ese llamado, para que tú aprendas cómo moverte, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cuándo saber dónde te toca y dónde no te toca. El mismo Dios le habla en sueño, en visión a Saulo, y le dice: no te calles, sigue predicando, no te detengas, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jehová va delante de mí, ¿quién será el que pueda detenerme, el que pueda destruirme o el que pueda matarme? Pero esas experiencias Dios las va a permitir que tú las tengas para que tú conozcas cómo se mueve el mundo espiritual, cómo se mueven las tinieblas, cómo se asocian las tinieblas en contra de un hombre, gloria al Señor. Pero el que está en ti, Nalima Soma. Gracias. El Señor le dijo a los discípulos: yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo. Yo lo voy a dejar con el Consolador, el que lo va a conducir a toda verdad y a toda justicia, el que le va a revelar cada una de las palabras que yo le he hablado, porque muchas veces se nos olvida lo que Dios nos ha dicho, la palabra que se nos ha revelado, pero el Espíritu Santo está ahí, el amigo, el Consolador, el guía, el que dirige, gloria al Señor, nuestros pasos, nuestras asignaciones, nuestro llamado, nuestro propósito. No hay por qué tener miedo, no hay por qué callarse, no hay por qué detenerse. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Así inició Cristo su ministerio, diciendo estas palabras. Y Pablo es liberado, y Pablo es direccionado
a la ciudad de Roma, donde se le había dicho que tenía que ir a predicar, porque allí había mucho pueblo para el Señor. Y a pesar de que hubieron tempestades, a pesar de que hubieron tormentas, peligro de naufragio, picadura de serpiente, de víbora, él llegó a su destino profético. Él llegó a Roma y en Roma estableció el evangelio, estableció la palabra del Señor, y mucho pueblo vino al Señor a través de la presencia de Pablo en aquel lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios te va a direccionar. Si tiene que revelarse en sueño, te va a revelar en sueño. Si tiene que hablarte a través de la palabra escrita, te hablará a través de la palabra escrita. Si va a necesitar de la voz de un profeta, lo hará de la manera que Dios quiera, de la manera que tú lo entiendas, porque eso es otra cosa. Dios te va a hablar de la manera que tú lo entiendas. Sí. Gloria al Señor, porque en Dios no hay confusión. Cuando la palabra de Dios viene, cuando la revelación de Dios viene, lo que hace es que te levanta y te impulsa, pero jamás te confunde y te derriba y te aniquila. Y muchas veces estamos buscando esa dirección, estamos buscando esa palabra, estamos buscando esa intervención, pero corremos detrás de los hombres, no corremos detrás del verdadero, del que no se duerme, del que no te suelta, del que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Porque es que si nosotros creemos y proclamamos que Él está con nosotros, los que tienen que temblar y correr son los que te están haciendo guerra, los que se han levantado contra ti y los que han conjurado ayunar para detenerte y para matarte. Se van a quedar secos ayunando, se van a quedar secos sin comer y beber, porque el propósito de Dios, Abba, Shekamaya, se cumple. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. El que comenzó la buena obra tiene poder para terminarla. O sea, estas palabras tienen que acompañarnos cuando estamos en esos desiertos, en esos tiempos de tempestades, en esos tiempos de caos. Estando Pablo camino a Damasco, se levanta una tempestad fuertísima, la barca está siendo golpeada, a punto de morir los que estaban con él, y el Señor vuelve y le habla en visión a Pablo en sueños y le dice: no, tranquilo, tú vas a llegar a tu destino. Amén. No tengas miedo, ninguno de los que están contigo van a perecer. Solamente el que salpe, yo no soy responsable, pero el que se quede, le preservaré la vida por causa de ti. Oiga, como Dios lo asigna a usted y lo envía a usted, a que los que estén alrededor suyo, aunque hayan peligro, aunque hayan amenazas, aunque hayan tormentas y aunque hayan naufragio, preservarán la vida. Los que están contigo y los que están a tu alrededor. O sea, el Dios al que usted le sirve no es cualquiera, no es un Dios de madera. Es el Dios que hizo el oído, es el Dios que hizo el ojo, es el Dios que hizo la boca, es el Dios que tiene poder para librarte de cualquier situación en la que te encuentres. Y la situación en la que te encuentras no es para vida, es para el Señor glorificarse Santo, y para manifestar su poder. Aquí el Señor vuelve y le confirma a Pablo su destino profético, vuelve y lo guía en su dirección, vuelve y lo alienta, vuelve y lo fortalece para que llegue al destino profético que ya el Padre había señalado para él, Kendrick. Gloria al nombre del Señor. Realmente hablar de los sueños y de cómo Dios habla al hombre cuando está en un caos, en una persecución, es algo muy interesante, porque hay muchas personas que a veces sueñan, pero no le ponen caso a los sueños. Y yo he aprendido que los sueños son espirituales. Los sueños realmente anuncian a algo, hay un mensaje detrás de los sueños. Y los sueños no se pueden ignorar, porque es bíblico lo que usted dice. Por ejemplo, cuando Herodes mandó a matar a Jesús, la Biblia dice, o a los niños, ¿verdad?, con el plan de llegarle a Jesús, la Biblia dice que José fue avisado en sueño de que huyera a Egipto. Y luego allí en Egipto, porque había un peligro. Exacto, luego en Egipto, él recibe otro sueño para que vuelva a su tierra. Es decir, Dios nos habla siempre en sueño con un plan, de que podamos evitar que algo nos suceda. Por ejemplo, hay gente que incluso está en el mundo y se sueñan con advertencia de cosas que el mismo Dios que le da como esa advertencia, como por ejemplo Faraón no servía a Dios y Faraón recibió una advertencia de parte de Dios para que un pueblo no pereciera. Amén. Entonces, Dios realmente siempre va a hablarnos a nosotros a través de los sueños. Por ejemplo, antes de mi esposa morir, ella tuvo un sueño. Como ella murió de cáncer, antes de saber que tenía cáncer, ella tuvo un sueño donde ella vio que una araña la atacó. Wow. Y cuando la araña la atacó, ella me dijo: yo me soñé que una araña me atacó, pero en otra ocasión me soñé que yo di que tenía cáncer. Wow. Y que no tenía cabello y que todo el cabello se me salía. Wow.
Y de repente ella lo buscó en YouTube. ¿Qué significa soñarse con araña? Ajá, y cuando ella lo buscó, encontró una enseñanza de alguien que explicaba que eso simbolizaba el espíritu del cáncer. Wow. Y cuando yo vi eso, yo me sorprendí, pero todavía ya no lo hubiesen Todavía diagnosticado ni cáncer. siquiera había idea de que eso iba a pasar. Y Ajá. es así, el Señor nos direcciona a través de los sueños. El Señor nos asigna, nos hace asignaciones. Fíjate que en una ocasión yo siempre soñaba que yo llegaba al territorio de Colombia y que yo imponía manos sobre personas. Y yo sabía que estaba en territorio colombiano. Pero luego en el mismo sueño yo veía que me llevaban a una casa y me querían tener prisionera en esa casa, gloria al Señor. Pasaron muchos años para yo viajar a Colombia. Pero sin embargo ya en el mundo espiritual estaba el que yo iba a ir a la ciudad de Colombia. Y se me revelaba cuál era la asignación de imponer manos, de ministrar la palabra del Señor. Entonces, la prisión es siempre Satanás. Son las maquinaciones de Satanás para que tú no alcances los niveles que Dios tiene para ti en tu llamado y en tu ministerio. Porque siempre van a estar las dos fuerzas peleando, guerreando, para que tú no llegues, pero va a estar el propósito de Dios contra el plan de Satanás para que tú no alcances los niveles que Dios tiene para tu llamado y para tu ministerio. Pasaron más de 5 o 7 años para yo venir a viajar a Colombia y que yo recordara ese sueño. Cuando yo estuve allá, que pasaron algunas cosas, yo entendí que la casa donde me querían encerrar era la condición espiritual del lugar. Porque cuando los que me querían encerrar eran los hombres de Pablo Escobar. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué yo no tengo cuenta con Satanás? Ya yo fui libertada, ya yo no pertenezco a este mundo. ¿Por qué yo sueño que esta gente me quiere encerrar en una casa? Pero es que yo represento la iglesia en el sueño. Yo represento la iglesia y ellos representan el gobierno territorial en el lugar. Lo que se mueve en el lugar, ¿me entiendes? Lo que tiene las almas cautivas en el lugar. Yo represento la iglesia, yo represento a Dios, represento la palabra del Señor, el evangelio. Entonces, el querer encerrarme es la condición en la que estaba la iglesia, en ese lugar específico donde yo fui, que era territorio de Pablo Escobar, era territorio literal donde él se movía, gloria al Señor. Entonces, cuando pasó algo, específicamente estando yo allá, y alguien me explicó, no, lo que pasa es que aquí se usa mucho de que ponen iglesias y son pantalla, pero detrás se está moviendo tal y tal cosa. Y yo dije, wow, ahora entiendo el sueño que yo me hice. También se me había contado un testimonio de unas personas que habían ido y que estaban en una lancha y que oraban a la lancha para que saliera el producto, gloria al Señor. Entonces, eso era lo que el Señor me estaba revelando, el sistema de lo que se movía ahí, ligando lo de Dios con el sistema del mundo, para no entrar en detalle en cosas que la gente entiende de lo que yo estoy hablando. Entonces, como que me estaba alertando. Tú vas a ir a aquel lugar, pero esto es lo que se mueve en aquel lugar. Y fueron muchos los que me mencionaron y las fotos que me enseñaron y personas que yo conozco que predican, que habían ido allá y que habían quedado atrapados en el sistema. Que se habían involucrado en el sistema, que habían tomado dinero para hacer este tipo de cosas. Y yo dije, wow, gloria al Señor. Incluso estaba tan difícil el asunto, que en ese lugar donde yo fui estaban cerradas las puertas a los dominicanos específicamente. Estaban cerradas las puertas por esto, por aquello y por lo otro. Gloria al Señor. Y yo me recuerdo que la primera vez que yo fui, se me preparó una agenda por un mes completo, predicando todos los días y muchas veces de día y de noche, para la gloria del Señor. Y era como una escobita, como cuando Dios te manda a barrer y a limpiar algo que otros habían ensuciado. Y para la gloria del Señor, a cada iglesia que me tocó ministrar, había una historia de un dominicano que hizo esto, de un dominicano que hizo aquello. Y me decían las mismas personas, los pastores, me decían, ya esta puerta estaba cerrada para los dominicanos porque me hicieron esto y esto, pero todavía quedan mujeres de Dios, todavía quedan hombres de Dios y usted es una de esas. Y yo digo, la gloria es de Dios.
hermano, mire, cada persona que me escucha, no digo esto para la vanagloria, ni porque yo me crea que soy nada, no. Son cosas que Dios te revela, porque ya el Señor me había revelado en sueño el sistema que se estaba moviendo y cómo muchos habían quedado atrapados en ese sistema y cómo me querían encarcelar a mí en esa casa, en los sueños. Y yo decía, ¿pero por qué? Luego que llegué al lugar, que pasó todo lo que pasó, entendí. Digo, wow, mira cómo Dios te direcciona años antes de que yo pensara ir a ese lugar. Ya el Señor me había revelado el sistema, lo que se movía, lo que yo iba a hacer, gloria al Señor. Y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, todas esas personas que decían que la puerta estaba cerrada, me permitían predicar. Wow. Y me permitían entrar a sus iglesias y ministrar. Y cuando yo terminaba me decía, queda gente de Dios todavía. Cada vez que usted venga a Colombia, esta puerta está abierta. Y cada vez que usted venga a Colombia, usted puede venir aquí sin problema, porque queda gente de Dios todavía. Wow. Para la gloria del Señor. Entonces sí, Dios sí nos direcciona, Dios sí nos envía, Dios sí nos capacita y Dios sí nos habla y se nos revela y se nos manifiesta muchas veces. En mi caso, la mayoría de las veces es a través de los sueños, gloria al Señor. El Señor en sueños me hace saber cuándo puedo, cuándo no puedo y todas estas cosas. Por eso yo siempre estoy muy atenta. Y hay que pedirles al Señor también discernimiento de espíritu, aún para tú saber lo que Dios te está queriendo decir en el sueño, gloria al Señor. Entonces, queremos dejar esta enseñanza en la mente y en el corazón de esta persona, hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen un llamado poderoso, que tienen un ministerio poderoso, que están ayunando, están orando, porque quieren ser direccionados, porque quieren ser guiados, no le quieren fallar a Dios, quieren saber qué hacer, quieren saber cuándo. El mismo apóstol Pablo en una ocasión estaba caminando en su ministerio y dice que tuvo un sueño donde él pretendía ir a Asia a predicar, y dice que le fue impedido por el Espíritu Santo ir a Asia. O sea que el Espíritu Santo te hace saber cuándo debes ir a un lugar o cuándo no debes ir. Y dice la Biblia que teniendo él intención de pasar a Asia a ministrar, el Espíritu Santo se lo impidió y no le permitió ir a Asia. Y esa noche tuvo un sueño donde veía a un varón macedonio que le decía, pasa a nuestro territorio. Wow. Tremendo. Mire qué precioso y qué glorioso es nuestro Dios. No le permite, ¿por qué? Porque todavía no estaba preparado el lugar para recibir la palabra del Señor y el Evangelio. Pero en Macedonia sí ya estaba preparada, sí ya estaba la semilla, sí ya estaba el terreno fértil para producir. No te confundas, no te turbes, no te desanimes, no te desalientes. Aunque esté pasando por el caos que esté pasando, aunque tenga que atravesar naufragio, aunque esté siendo amenazado de muerte, aunque te encuentres en peligro, aunque tu garganta haya sido afectada, lo que sea que haya pasado, no te turbes, sigue predicando, no detenga. Yo estoy contigo, le dijo el Señor a Pablo, y como estuvo con Pablo, está contigo, como le dijo a Josué. Amén. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No, solamente que te esfuerces y sea valiente. El Señor, nuestro Dios, no nos dejará, no nos desamparará hasta que haya terminado la obra que comenzó con nosotros. Me están haciendo señas que llegamos al final. Del Señor. Bien, realmente es un tema muy poderoso, muy poderoso. Realmente si comenzamos a hablar de ese tema a profundidad, no terminan hoy. Nos vamos segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Sí, hemos llegado hasta el final, lamentablemente. Había algo que quería tocar sobre los sueños, pero tóquelo. Será breve. Cuando Dios a veces nos da sueños, Satanás quiere perturbar los sueños que tenemos de parte de Dios y quiere confundirnos. Así es. Porque Dios le da un sueño positivo a uno y Satanás trae un sueño contrario. Entonces no sabemos en quién creer, o en el sueño positivo o en el sueño negativo. Y hay que saber discernir cuándo es Dios y cuándo es Satanás. Pero ya eso será para una próxima. Así que gracias por estar con cada uno de nosotros. Le invitamos a que sea parte o miembro de nuestro canal. Suscríbase si no lo ha hecho todavía. Sabemos que Dios está hablando a través de los contenidos que estamos subiendo. Tenemos testimonios de personas que testifican de cómo Dios le ha hablado a través de nuestro contenido. Así que Dios le puede hablar a su vida si usted se mantiene pendiente a los videos que subimos. Así que suscríbase a nuestro canal y toque esa campanita, tóquela, para que le pueda llegar esas notificaciones cada vez que subamos
un video. Así que Kendry López estuvo con cada uno de ustedes y nuestra hermana Teresa. Así que Dios hasta le la bendiga. próxima. Shalom, comparta, suscríbase.